Bienvenidos a la exposición número 4 sobre las técnicas para las investigaciones cualitativas. En esta exposición estaremos para ustedes exponiéndoles sobre la entrevista, los diarios de campo y las historias de vida. Los integrantes del grupo son Misael Hernández, Verónica Vilar y mi persona, Rebeca Requena. Ok, ahora bien, vamos a hablarles de la entrevista. Vamos a iniciar con el origen de la entrevista. Ok, se tiene que la entrevista es una técnica utilizada desde tiempos milenarios. Según Fontana y Frey en el 2005, nos señalan que la entrevista se inicia desde la época ancestral egipcia, cuando se conducían los censos poblacionales. Asimismo, se destaca que en tiempos recientes la tradición de la entrevista evoluciona desde dos tendencias. La primera es que la entrevista adquirió gran popularidad y expansión en casos de uso para diagnóstico clínico y orientación. Y el segundo fue durante la Primera Guerra Mundial, donde la entrevista llegó a ser utilizada para pruebas psicológicas con énfasis de medición. Sin embargo, Lucas y Barrio en el 2003 nos señalan que si no es a partir del siglo XIX cuando se comenzó a documentar el uso de la estrategia de la entrevista en la recopilación de información para usos de investigación, y menciona como dato interesante al sociólogo Charles Bott, quien en 1886 realizó una encuesta social basada en entrevista. Y esto ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Según Dennison y Lincoln, las encuestas de opinión ganaron terreno y se desarrollaron de tal manera en los Estados Unidos que de donde se puede destacar los miembros de la Escuela de Chicago alrededor del año 1930, quienes fueron los que utilizaron una combinación entre la observación, los documentos personales y las entrevistas formales en la realización de sus estudios. Así, a partir de 1965 se inició con una distinción más clara entre la entrevista y el cuestionario. Y es así cuando se empieza a hablar de la entrevista estructurada y la no estructurada, las cuales se usan como una estrategia apropiada para revelar información y en la que el entrevistador mantenía el control de la misma, y es la que lleva al entrevistado a contestar lo que se desea escuchar. A los principios de la década de los 80 se comenzó a dar énfasis a la estrategia de la entrevista a profundidad, en donde el papel del entrevistador no solo era de obtener información, sino de aprender qué tipo de preguntas se formula y cómo las formula. Ok, entonces, entre los autores mencionados que nos han hablado de las entrevistas tenemos a Dennison y Lincoln en el 2005, quienes nos indican que la entrevista es nada más que una conversación. Es el arte de realizar las preguntas y escuchar las respuestas. Fontana y Frey en 2005 nos dicen que la entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida. Como lo dice la misma, como lo dice la misma, continúa practicándose mano a mano con el método de la observación participante, aunque también esto es asumido por científicos cuantitativos a quienes les preocupa el rigor de la medición. Gravis y Akfow nos indican que la entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para traer un asunto técnicamente como un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones con una determinada relación. Ok, entonces, teniendo esos conceptos, podemos decir entonces que la entrevista más allá, que es una técnica que está fuertemente influenciada por características personales del entrevistador y asimismo ha llegado a convertirse en una actividad de nuestra cultura, aunque la entrevista es un texto negociado para el poder, el género, la raza y los intereses. Las clases han sido de especial interés en los últimos tiempos. Ok. Tenemos como características que nos distinguen la entrevista cualitativa de otras técnicas para recopilar información. Tenemos que esto es la que la distingue.
La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal, con la diferencia que uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistador dice. Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la comprensión, el conocimiento y en la percepción del entrevistado, más que en categorizar a personas o eventos en función de teorías académicas. Tanto el contenido de la entrevista como el flujo de la selección de los temas cambia de acuerdo con lo que el entrevistado conoce. Ok, entre los tipos de entrevista tenemos que los tipos de entrevistas pueden variar de acuerdo a las tácticas que utilizamos para el acercamiento y la situación en la que se desarrolla. Entre ellas tenemos la entrevista estructurada, que es aquella en que todas las preguntas son respondidas por la misma serie de preguntas preestablecidas, con un límite de categorías por respuestas. Así, en este tipo de preguntas, las entrevistas se elaboran con anticipación y se plantean a las personas participantes con cierta rigidez o sistematización. Para Rincon, la entrevista estructurada se refiere a una situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de interrogantes preestablecidas con una serie limitada de categorías de respuesta. Se elabora un protocolo de preguntas y respuestas prefijado que se sigue con rigidez. Las interrogantes pueden ser cerradas, que proporcionen al individuo las alternativas de respuesta que debe seleccionar, ordenar o expresar sobre el grado de acuerdo o desacuerdo. Tenemos la entrevista no estructurada, que es aquella que puede proveer una mayor amplitud de recursos con respecto a otros tipos de entrevistas de naturaleza cualitativa. Según Rincon, el esquema de preguntas y secuencia no está prefijada. Las preguntas pueden ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta. Son flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos, que aunque requieren de más preparación por parte de la persona entrevistada, la formación es más difícil de analizar y requiere de más tiempo. Esta entrevista destaca la interacción entre entrevistador y entrevistado, el cual está vinculado a una relación de persona a persona, cuyo deseo es entender más que explicar. En la entrevista grupal, según Patton, la define como, como la entrevista de grupo de discusión, que está realizada por un pequeño grupo de personas sobre un tema específico. Los grupos son normalmente de 6 a 8 personas que participan en la entrevista durante 1 hora y media a 2 horas. El entrevistador debe ser flexible, objetivo, empático, persuasivo y buen oyente. Patton en la entrevista de grupo de discusión como una técnica de recolección de datos cualitativa sumamente eficiente que proporciona algunos controles de calidad sobre la recogida de datos, ya que los participantes tienden a proporcionarse controles y comprobaciones de los unos a los otros. Ok, entonces tenemos cómo iniciar la entrevista. La entrevista la podemos comenzar con el guión de entrevista, en el que se plasman todos los tópicos que se deben abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los temas y con importancia de evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado. El guión debe estructurarse con base en la hipótesis y los objetivos de nuestra investigación, en el que se incluirá una introducción donde el entrevistador dará a conocer el propósito de la entrevista, cómo está estructurada y qué alcances desea obtener. Luego tenemos la recopilación de datos y registros. Para lograr las entrevistas con abundante información es indispensable contar con todos los recursos. Para ellos tenemos las grabaciones, que pueden ser tanto de audio como de imagen. Estas son de gran utilidad ya que nos ayudan a lograr transcripciones puntillosas. También permiten descripciones detalladas de las inflexiones, modulaciones y estilos y acentos que se utilicen a lo largo de las conversaciones. Luego tenemos, al iniciar la grabación es indispensable registrar la ubicación de la cita, la hora, el día, el lugar y que permite delinear el contexto de cada encuentro. Ok, luego tenemos las anotaciones, que estas pueden ser en una libreta
y van tanto a la comunicación verbal como la no verbal. Es la clave por lo que, lo que es conveniente darse cuenta de todos los detalles. La presencia, la postura, la forma de expresarse, de moverse, de gesticular, así como las frases, las repeticiones, omisiones o titubeos, ¿verdad? Son datos que deben ser registrados y apuntarlos brevemente a los aspectos y acciones más relevantes, que esto facilitará una determinada práctica que llevará con éxitos la entrevista. Y por último, tenemos la transcripción, que esta viene antes de programar que esta viene tras descubrir cuántos temas del guión han cubierto, cuáles tópicos no se han abordado o están incompletos. Una vez se ha llegado al punto de saturación, vamos a dar fin a las entrevistas e iniciaremos el análisis de la información. Ok, entonces, bueno, les doy el pase con mi otra compañera. Si bien, saludos compañeros, mi nombre es Misael Ramón Hernández. El punto a tratar es el diario de campo y lo define Fernández, ¿no?, como el conjunto de procesos sociales de preparación y conformación del sujeto para fines precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral. También es claro que tiene un proceso educativo. No obstante, el plan del proceso educativo es que se obtengan conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor desarrollo profesional, dicho de paso, ¿no? Este diario de campo es una observación, meramente una observación con anotaciones personalizadas. Tras hacer unas anotaciones, entonces existen dos tipos de diarios, conocidos comúnmente, ¿no? El diario de campo científico y el diario de campo personal. Es muy notorio de que muchas veces los diarios de campo personal puedan también referenciarse de manera científica cuando el conocimiento es apropiado. Por eso su anotación es indispensable, ya que tal vez no puede ser diario si no hay una anotación. Es decir, el lápiz o la tinta tiene memoria. Por ende, es notoria e obligatoria que haya una anotación. Tras entonces ver esto, las anotaciones de las observaciones tienen que estar basadas en 4 puntos: la apropiación al conocimiento, la metacognición, la competencia escritural y el sentido crítico. Donde la apropiación al conocimiento es la que entonces puede ser declarativa o teórica, es decir, es la que proviene de la práctica o de la cotidianidad en el entorno en el que nos estamos desenvolviendo, bien sea en el ámbito laboral o académico, es decir, en la investigación, ¿no?, en dicha investigación donde estamos realizando el trabajo. La metacognición es aquella que desglosa 3 puntos importantes, basado en el diario de campo, ¿no?, que es la que entonces induce a la planificación, es la que hace una evaluación de los procedimientos que se están tomando, ¿no?, y la que regula, dicho de paso, en este proceso de la regulación, ¿no?, en lo que es la metacognición, ella considera las condiciones externas e internas que se están tramando o se están desarrollando en el proceso. Es decir, que estas dos partes van a entonces colocar algo escritural, ¿no? Usted va entonces allí de manera indirecta, eran las anteriores, cuál es la metacognición y el conocimiento apropiado. Es algo muy personalizado, pero en el momento de escribirlo, usted va a colocar en su diario algo muy subjetivo, una reflexión muy, muy personal, ¿no? Dicho claro está que es dividido en dos partes. Así que cuando usted se acerca en la parte escritural, es algo subjetivo, es decir, una reflexión, permite al investigador y al estudiante acercarse a una argumentación muy personal, que eso lo va a llevar entonces al cuarto punto, que es el sentido crítico. Eso le va a permitir, bajo esa reflexión, hacer entonces un mecanismo que va a favorecer al análisis profundo de la situación y nos va a permitir entonces en el momento de implementar esta estrategia o esta herramienta o aplicar estos instrumentos, pues entonces tomar decisiones y posturas concretas y coherentes.
Quiero decir de que entonces cuando se utilizan este tipo de mecanismos, como es el diario de campo, es importante establecer un sistema de revisión y auditoría de las notas que usted está tomando. Hay muchas notas que usted puede sacar y hay muchas notas que usted puede dejar pues permanentemente o permanecer, para que así en el espacio de tiempo que se realice la investigación sean apropiadas. Por ende, el registro de cada una de las notas o detalles o de los eventos que se están tomando en consideración deben de ser detallados y sistemáticos. Se debe hacer un seguimiento de los hechos que influyen y que influirán en los resultados de la investigación. Por consiguiente, entonces, el formato del diario de campo tiene que tener una observación plena, constante, cotidiana, ¿no? Y una descripción, cual dicha descripción debe tener un comentario racional, o sea, reflexivo con un sentido crítico y también racional, de manera muy personalizada, pero racional. Es por eso que el diario de campo se debe de dividir en dos, para que así entonces podamos colocar las anotaciones y entonces podamos tener un mejor y buen resultado. En conclusión, el diario de campo nos permite a nosotros desarrollarnos como personas, nos permite dejar sustentos científicos y además de esto desarrollarnos de manera profesional y ética en el ámbito que estamos investigando. Quiero decirte de que ejemplos del diario de campo es Darwin. Darwin realizó más de 15 diarios de campo y son hoy los libros que podemos encontrar de estas investigaciones que él realizó, los diarios de campo. Así que utilizar esta herramienta en una investigación de campo es muy importante e indispensable. Saludos compañeros, Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Rebeca y yo les voy a hablar sobre las historias de vida. ¿Qué es la historia de vida? Bueno, como hemos visto en las recopilaciones de las técnicas para la recopilación de datos cualitativos, la historia de vida viene a ser como una especie de entrevista, pero que es un poco más larga y de hecho se le llama método biográfico o historia de vida porque en esta intervención que se hace para recopilar el dato no es específicamente una vivencia o un acontecimiento que le suceda a la persona, sino que estamos hablando de todo el trayecto de su vida, desde que tiene memoria hasta la actualidad. Entonces podemos decir que consiste en recolectar estos datos cualitativos por medio de la narración oral de vida o de algunos aspectos de la vida de esta persona o puede ser de un grupo de personas, según Monge 2011. Esta historia, todo lo que está narrado en la historia, serán los datos que nos van a ayudar a entender y explicar procesos o acontecimientos de este grupo. Generalmente, para explicar una situación o una eventualidad en un grupo, como lo puede ser un cambio en las costumbres, un cambio en cuanto a el nombre de los sitios, etcétera, generalmente se recurre a este tipo de técnica para entender más a profundidad las razones que llevaron al cambio. No con una entrevista, con un guión limitado a aspectos muy específicos, no nos van a dar esos datos que necesitamos, que están realmente en la profundidad de las vivencias de la vida de esa persona o de ese grupo de personas. Entonces, ¿qué nos puede brindar una técnica como la historia de vida? Siempre va a partir del objetivo que nosotros tenemos. Si nuestro objetivo es la reconstrucción de la historia de una comunidad, obligatoriamente vamos a tener que elegir la historia de vida, ya que reconstruye el acontecer de la vida o de un grupo de personas, ya sea completa o parcialmente, todo a partir de los relatos que nos va a dar la memoria de esa persona. Una de las limitantes en cuanto a la historia de vida es que efectivamente recurrimos a los recuerdos de esa persona. Y cuando estas personas que abordamos tienen edades como 70, 80 años, sabemos que algunos pueden sufrir de algunas patologías que pueden variar o distorsionar un poco la realidad.
pero desde el punto de vista cualitativo entendemos que esa variación que puede existir en la memoria de la persona también es válida en cuanto a cómo ve la vida o cómo ve la vida en retrospectiva desde ese punto. Este método, que también se llama biográfico, se utiliza para contar historias de la humanidad, pues en las biografías de muchos de los líderes o de las personas que han estado envueltas en acontecimientos de la historia mundial, pues este ha sido el recurso utilizado para poder abordar los relatos o los acontecimientos de esos momentos. Una de las maneras más frecuentes del uso de historias de vida es la autobiografía. ¿Qué quiere decir? Pues esta metodología la utiliza la propia persona para recopilar esos datos que va a recordar o que están dentro de su memoria y que los va a plasmar en escrito. Entonces, en esto parte el investigador a buscar esa autobiografía que la propia persona ha decidido plasmar en escrito. La historia de vida tiene un proceso para poderla, vamos a decir así, para poder utilizar este tipo de técnica. Y es que cuando uno se fija en un objetivo dentro de nuestros objetivos de la investigación, el elegir esta técnica, eventualmente el guión, porque esto se hace una entrevista más larga, va a requerir más sesiones, es planificarla. Todas las preguntas deben evocarse desde el inicio de la vida de esa persona, y si hay algún aspecto específico a abordar, pues poner preguntas que puedan dilucidar todo ese entramado que necesitamos a partir de los primeros años de la persona. Entonces, las preguntas deben ser ordenadas de manera cronológica. Tratar de reducir las reiteraciones que la persona pueda hacer. En esto, la habilidad también del investigador o entrevistador debe tratar de guiarse con el guión de preguntas específicamente. El estilo oral, esto es muy importante dentro de una historia de vida y en prácticamente en las entrevistas. Tal cual lo dice la persona es como debemos recoger los datos. Es decir, si la persona dice de una manera diferente una palabra, no podemos corregirla porque es como ella lo está diciendo y es la historia de esa persona, tanto de su memoria así como ella lo está diciendo. Puedes introducir dentro de esta historia de vida que vas a recopilar algunas notas que contextualicen otras partes de lo que te va a decir o que te ha dicho previamente, es decir, notas que te ayuden a ubicar más o menos esa parte de la historia del relato que está haciendo, porque sabemos que muchas de las personas que están echando su cuento de su historia de vida saltan y tenemos que hacer esas notas para saber qué salto hizo y cómo retomar nuevamente lo que estamos hablando. La persona esto es muy importante, tiene autoridad para influir en la información que va a ser publicada. Estamos hablando que es su memoria, son sus datos, es su vida y en esto tenemos que ser muy claros con esa persona y tiene todo el derecho para modificar o alterar alguna de la información que esté allí o que vaya a ser publicada. También otra cosa que se utiliza mucho los investigadores es una especie de autorización que tiene que llenar la persona para nosotros poder utilizar estos datos. Estamos hablando que estos datos es la propia vida de una persona y que el investigador en esto, la ética, tiene que tenerla muy clara de saber en qué lo va a utilizar y que la persona conozca en qué va a utilizar esa información el investigador. Bueno, ¿quiénes pueden ser sujetos de esta técnica? Es decir, ¿a quiénes vamos a elegir? Bueno, esto va a depender de los alcances del objetivo de nuestra investigación. Se puede considerar la historia de vida como una entrevista más profunda y por lo tanto requiere un guión más extenso y encuentros más frecuentes o encuentros estipulados con la persona o las personas.
Para saber a quién vamos a entrevistar, generalmente tenemos que tener un perfil y ese perfil nos los va a dar los objetivos de nuestra investigación. Un ejemplo es, yo tuve que hacer una investigación sobre los elementos patrimoniales de la manifestación cultural La Burriquita. Para que una manifestación sea patrimonio, es necesario que haya sido practicada por más de 30 años. Es una medida estándar que se tiene en el Instituto del Patrimonio Cultural para poder decir si efectivamente esto se ha transmitido y esto está en la memoria cultural de esa población porque ha sido transmitida desde por lo menos en 2 generaciones. Para eso, entonces, el perfil de la persona que vamos a buscar para entrevistar y para que nos eche el cuento de su vida, por así decirlo, tiene que ser una persona que haya practicado la manifestación por más de 40 años o más de 45 años. Entonces, ¿a qué personas voy a abordar? Pues a esas que tengan ese perfil. Y para eso se hace un sondeo previo. Se pregunta en la comunidad quién es la persona con más tiempo ha practicado en la manifestación. Es ahí donde se elige el perfil de acuerdo a la intencionalidad de mi investigación. Si mi investigación quiere hacer una reconstrucción histórica, pues puedo ubicar a cualquier otra persona que haya practicado en la manifestación y que no necesariamente tenga 45 años practicándola. Ahora vamos a hablar del tema del entrevistador investigador. Generalmente la persona que investiga, que monta toda su investigación, hace todo lo pertinente, su marco teórico, marco metodológico, elige todo y piensa todo para poder encontrar esa respuesta a esa problemática o esa respuesta al hueco que esté vacío en el conocimiento de la comunidad o de estas comunidades. Entonces el investigador debe convertirse en entrevistador. No es lo mismo un investigador que un entrevistador. A veces no tenemos ese don, por así decirlo, de acercamiento con la persona porque tenemos que entender que esta persona nos va a hablar de su vida. Y hablar de su vida no es tan sencillo si yo lo hago monótonamente con un guión de preguntas como que si fuera una máquina. La persona no se va a abrir y no va a contar específicamente todo, porque las preguntas también nos dan pie a que ubique o nos cuente otras cosas que tal vez no tenemos reflejadas en las preguntas. Entonces, el entrevistador o investigador, si está dispuesto, debe hacerlo él mismo, siempre y cuando tenga la técnica y tenga la disposición de escuchar, porque estamos hablando que son personas a veces que no hablan, por así decirlo, el mismo idioma en cuanto a que son personas mayores y tienen otro vocabulario, tienen otros elementos, personas que son de otras partes del país o de la ciudad. Entonces esas cosas hay que tenerlas previstas y el investigador se debe convertir en un entrevistador para poder efectivamente llevar a cabo las preguntas y que éstas sean productivas. Puede hacerlo también con preguntas semidirectas y utilizar biografías escritas. Como dice la lámina, pues el investigador e entrevistador debe armar su guión e incitar los comentarios, es decir, a diferencia de la entrevista que se hacen en objetivos más específicos, en la historia de vida es necesario que esta persona nos hable desde su nacimiento y llegar hasta esa parte de la memoria de la persona no necesariamente puede ser a través de una pregunta directa, sino a través de preguntas semidirectas que nos puedan evocar a esa persona. Muchas veces tenemos que estar conscientes de que estas preguntas van a evocar las emociones de la persona y tenemos que estar preparados para hacer pausas, para entender lo que está sintiendo la persona cuando está hablando de su vida, de sus recuerdos, y entonces eso nos va a ayudar a entender que tenemos que hacer pausas, que tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar y todas estas premisas están incluidas dentro de la historia de vida.
Bueno, ahí está la importancia de la historia de vida. Particularmente pienso que es una de las técnicas que más puede ayudar al investigador a entender, sobre todo entender por qué la comunidad se está comportando así, o por qué esa comunidad es así, o por qué esa persona está así. Estamos entendiendo que son experiencias vividas. Y con esto tenemos que entender que bajo la premisa también de los métodos cualitativos y de toda la filosofía y paradigmas que parte de esto, que nosotros también somos sujetos. Es decir, que también nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del entrevistador, a pesar de que estamos guiando la investigación. Pero tenemos que entender que así como estos no son ratones de laboratorio, no son datos en números abstractos, son personas reales que sienten, que tuvieron vivencias fuertes o vivencias agradables, y que eso va a generar emociones, y que también va a generar emociones en nosotros mismos, porque nos van a hacer recordar también nuestras propias vidas. Es como lo dice George Gadamer, el círculo de la interpretación. Pues nosotros también tenemos un círculo con nuestras cargas personales, con todo eso que va a influir directamente en la investigación, y que tenemos que tomarlo en cuenta. No necesariamente debería, si nosotros somos conscientes de que eso va a influir, saber limitarlo, saber hasta dónde va a llegar esa influencia que yo tengo. En lo general, en la historia de vida, el que habla es el entrevistado, el que habla es la persona. Pero tenemos que poner un poco más de nosotros en los zapatos de él, para poder conseguir esos relatos que necesitamos para construir lo que vayamos a construir, o analizar, o significar, o interpretar. Bueno, ahí les dejo un ejemplo de cómo es una entrevista dirigida a una historia de vida. Esto se hizo en el Instituto del Patrimonio Cultural para verificar si las burras y las burriquitas tradicionales de Venezuela eran susceptibles de ser declaradas patrimonio. Entonces, bueno, como ven, el guión de preguntas siempre empieza con el nombre, dónde es, y sobre todo preguntas de dónde y cuándo nació, preguntas específicas, quiénes son sus padres, algún familiar realizaba la manifestación. Es decir, aquí estamos ya direccionándonos hacia lo que es específicamente en esta investigación la manifestación de la burriquita. Pero tenemos preguntas como en cuándo y cómo se inició la práctica. Ahí yo tuve que meter otra pregunta, que es de esta persona que se llama Edgar Peña. Él nos cuenta que esta manifestación pues se inició con una persona que se lo enseñó. Entonces yo no tenía en mi guión pues esa pregunta, pero tuve que hacerla para entender un poco más la persona que le había heredado esa manifestación al señor Edgar. Entonces es la habilidad, y es también el querer entender y sacar toda la información posible de la memoria de esa persona, siempre y cuando respetando sus puntos de vista, respetando también lo que nos quiera decir. Y ojo con esto, hay cosas que el entrevistado tal vez no quiera decir y hay que respetarlo, aunque uno tiene que tratar de tener la habilidad de hacer otras preguntas que te puedan llevar a la respuesta. Sin embargo, hacerlas, como se dice, semidirectas, no directas, porque eso puede afectar un poco la relación que vas a establecer con la entrevista. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado nuestra exposición, y cualquier pregunta la pueden dejar en el tablón para poder responderla. Muchísimas gracias.